Agradeceros vuestra asistencia aquí en este día, vamos a decir maravilloso, ¿no? Pero ya por suerte frecuente en este año, y vamos a dar comienzo a la parte técnica de esta edición, de la novena. Ya estamos en 10 de la 10ª edición, es decir, 10 años ya será el año que viene un buen logro de permanencia de esta feria. Como todos los años, pues me gustaría dar un pequeño repaso a la situación actual que tenemos nosotros en Olivar, en lo cual, por suerte, tenemos vivimos el mejor momento del olivar extremeño, los cuales pues, hemos superado en este 2024 las 300.000 hectáreas de olivar en nuestra comunidad autónoma. Hemos vuelto a crecer a 11 hectáreas al día durante 2024, es decir, son 11 campos de fútbol cada día de lunes a domingo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo cual es una barbaridad. Y si echamos cuenta con los 3 años que llevamos creciendo a 10 hectáreas al día, tenemos que pensar dentro de 4 o 5 años tendremos más de 12,5 millones más de kilos de aceite en nuestra almazara. Por tanto, tenemos que ir pensando en los retos que tenemos del futuro. De este aumento de superficie, pues una pequeña parte, digamos en torno al 11%, es olivar ecológico. Estamos en unas 34.000 hectáreas, no llegamos a las 34, estamos en 33.900, con datos de 2023, en los cuales sigue aumentando la apuesta por el olivar ecológico. Se ha aumentado en cerca de 5.000 hectáreas las hectáreas que están en el primer año de certificación, y este crecimiento lento, pues, digamos, es una de las maneras principales que habría de diferenciación dentro de nuestro olivar. Como es el tema del día, y ya está comentando el presidente de la cooperativa, por no entretenerme más, hoy en día, por la noticia de todo, pues son los aranceles de Donald Trump y toda la preocupación de cómo va a afectar al sector agroalimentario. Esta mañana pues estamos viendo algunos datos. Son más de 200 empresas las que exportan a Estados Unidos y se verían afectadas. Cada una de media hace como 1,5 millones de euros de exportación, y el mercado americano, de estadounidense, mejor dicho, es bastante importante. El consumo que tiene Estados Unidos se acercaría a las 300.000 toneladas de aceite, de las cuales España está aportando 1/3 de ese aceite que están consumiendo los estadounidenses. Por tanto, son 100.000 toneladas de aceite que, si tenemos nosotros dificultad a la hora de exportar, pues evidentemente podemos tener algunas dificultades, ¿no? Aproximadamente un mercado también interesante, porque el precio medio de venta de exportación de aceite es un 10% por encima de la media mundial que solemos hacer. Por tanto, también es un mercado de más valor añadido que tendría, y tiene mucha importancia que lo que vaya a pasar en los próximos años, ya no solamente para los automóviles, sino para el sector agroalimentario y a lo que a nosotros nos toca, por el sector de los aceites de oliva. Sin mucho más dilación, pues vamos a invitar al siguiente ponente, al primer ponente, digamos. Ya hemos pasado a la parte en la cual pues invitaría a Andrés Porra que nos acompañase. Andrés Porra es biólogo por la Universidad de Granada, experto en producción ecológica. Después de trabajar 7 años como asesor técnico de la Administración Pública, se incorporó a la empresa Biogar para hacer tareas de investigación y desarrollo en estrategias de control de plagas y enfermedades como el PRAI y mosca de olivo, que es lo que nos va a comentar, nos va a explicar en este día. En 2018 empezó un proyecto bastante interesante sobre confusión sexual frente al PRAI y oleae mediante aerosoles programados, así como el control de la mosca del olivo. Así que agradecerte, Andrés, que nos acompañe en esta mañana, digamos, típica, y te damos paso a la ponencia. Pues yo soy de moverme, me quedo de pie si os parece bien. Sí, como tú siempre te libre. De acuerdo. 20-25 minutos y unos 5 o 10 minutos de preguntas, más o menos. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, y por supuesto a la asistencia, a vosotros que estéis aquí escuchando. Espero que mi charla sea un poco ilustrativa de por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en el control de estas dos plagas que son clave en el olivar, que son el PRAI y la mosca, ¿no? Bien, también enhorabuena por organizar una feria de este tipo, que no siempre es fácil, y a todos nos gustaría tenerla en nuestro pueblo o en nuestra comarca, y en la mía, por ejemplo, que yo vengo del sur de Córdoba, comarca olivarera por excelencia, olivarera de montaña, de cerros, de valles, de secano, donde también tenemos bastante producción ecológica, pero sobre todo es convencional, ¿no? En su mayoría.
Bueno, no siempre tenemos la oportunidad de tener charlas también técnicas para tener tiempo para hablar de este tipo de cosas. Bueno, breve presentación de nuestra empresa. Voy a ir al grano, una empresa multinacional japonesa, los jefes son japoneses. Trabajamos desde hace décadas en el plano de la producción de los bioprotectores, o sea, de productos fitosanitarios para controlar sobre todo plagas, pero también enfermedades, basados en productos microbiológicos, del cual hablaremos uno de ellos aquí hoy, extractos botánicos, pero también, sobre todo, somos especialistas desde hace mucho, desde el inicio de la empresa, en feromonas de confusión sexual para lepidópteros. Trabajamos mucho en viña, somos más de 100.000 hectáreas de confusión sexual en viña en toda España, o en frutales. Aquí en Extremadura se utiliza mucho la confusión sexual para frutales de hueso, también en pepita, etc., ¿no? Y también tenemos un departamento de agroelectrónica donde se ha desarrollado parte de uno de los productos de los que vamos a hablar aquí hoy, en concreto del Mr. G. Bien, cuando nos planteamos en su momento trabajar en el olivar, fue porque veíamos que había una necesidad por parte del sector, porque bueno, por todo lo que se vendrá hablando, habréis escuchado ya mil y una veces y seréis también protagonistas de la falta de algunas herramientas fitosanitarias. O sea, no tenemos, cada vez hay menos productos fitosanitarios en el registro del ministerio. Luego los productos que van quedando a veces se quedan cortos a la hora de controlar, por ejemplo, si alguien tiene un problema de PRAI o alguien tiene un problema de mosca, a veces el producto no llega, no es tan persistente como para controlar toda la generación o todas las generaciones que hay a lo largo de la campaña, ¿no? Antiguamente teníamos productos que no eran capaces de durar con persistencia durante un mes o incluso más. A día de hoy esto no ocurre en la mayoría de los casos. Luego preocupación por el límite máximo de residuos, plazo de seguridad de entrada, en fin. Por todo ello y porque el sector, al final el consumidor no lo exige, o le exige al mercado que lleguen productos sin residuos, productos sin haber utilizado productos químicos, bueno, decidimos meternos también en el sector del olivar, ¿no? Una de las plagas de las que hablaríamos hoy aquí, vamos a hablar hoy aquí, el PRAI, como he dicho, la otra sería la mosca. No sé, no tenemos mucho tiempo, aunque a mí me gusta normalmente preguntar a quien me escucha, a los agricultores sobre todo, a los técnicos, cuáles son vuestros problemas. Luego si queréis los discutimos al final de la charla, pero en muchas ocasiones siempre me suelo encontrar históricamente que el PRAI no tiene mucha importancia, pero lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que el PRAI tiene mucha más de la que pensamos, perdemos mucha cosecha a través del PRAI. Es muy difícil de ver, no es fácil de ver la pérdida de cosecha, de productividad. En la mosca es mucho más sencillo de ver y por eso tenemos más conciencia de que la mosca históricamente nos hace más daño. Pero lo que sí es verdad es que durante el año 24, en el cual la climatología ha cambiado mucho, por suerte nos llovió en primavera y hemos tenido un verano muy suave, sin olas de calor apenas, y un invierno muy suave también. De repente está todo el mundo hablando del PRAI, por lo menos en mi zona. Yo he dicho que vengo de Andalucía, pero también trabajamos en Extremadura, o sea, también soy encargado, como lo he dicho, de la zona de Extremadura, junto con un compañero que tenemos aquí también en el público. Y también trabajamos en Portugal. En todas las zonas productivas de olivar, este año todo el mundo está hablando del PRAI. Y es en su mayoría debido, obviamente, a que la climatología le ha sido muy favorable. Le ha hecho que se reproduzca muy bien. Pero bueno, ya estáis viendo aquí en esta diapositiva el producto que lo tenéis aquí a la izquierda, que es con el que trabajamos el PRAI del olivo, que es un aparato programado. Ahora lo explico un poco más en detalle. No quiero extenderme en biología de las plagas, aquí no es el motivo de la charla, aunque luego si queréis, ya digo, podemos charlar sobre el tema. El PRAI del olivo tiene 3 generaciones, una que come hoja, que está terminando de salir justo en estos días, se está atrasando porque está lloviendo y está haciendo frío, viento, pero está saliendo de la hoja ahora mismo para transformarse en adulto y empezar a volar, copular y poner los huevos, ¿dónde? En la flor.
La siguiente generación es la que come la flor, la antófaga. Y de aquella antófaga, la que come flor, saldrán otros adultos y copularán, pondrán huevos, ¿dónde? Sobre el fruto recién cuajado. Y comerán fruto. Y estarán durante todo el verano dentro del hueso de la aceituna. ¿Sí? Y luego, después del verano, esa aceituna caerá al suelo, saldrán nuevos adultos, volarán, copularán y pondrán huevos sobre la hoja en otoño. Pasarán en la hoja, dentro de la galería, todo el invierno, y la siguiente primavera, salida del invierno, saldrán de la hoja y volverán a copular otra vez flor, fruto, hoja, flor, fruto, hoja. Bien, lo que nosotros tratamos de hacer es controlar la cópula entre el macho y la hembra. Pero ahora os lo explico un poco más en detalle. Ya digo, bueno, aquí una diapositiva resumen de muchísimos de los estudios en la última, o sea, desde el finales del siglo XX, en el siglo pasado y un poco más actuales también, de todos los estudios científicos que se han hecho sobre la plaga, y algunos de ellos, por suerte, hechos en Andalucía durante 28 años estudiando en la misma finca, nos damos cuenta de que el Pride tiene la friolera de hacernos daño en un 25% de frutos de media. De unos años por otros, unos años hace más daño, otros años hace menos, de media en todo el arco mediterráneo, un 25% de pérdida de cosecha, medida, con datos fiables. Ya digo, no es fácil siempre darse cuenta en campo de estas cosas, hay que ser muy concienzudo. Pero bien, ¿qué es esto de la confusión sexual? ¿No? Porque a algunos de vosotros os sonará, si habéis estado en contacto con las frutas. Pero bueno, ¿qué es esto de la confusión sexual? La confusión sexual es un método que, como su nombre indica, lo que conseguimos es confundir a la plaga. ¿Pero cómo? Bueno, pues en la naturaleza, las hembras, cuando están maduras para reproducirse, le mandan una señal química al aire. Y el macho, por la antena, es capaz de captarlo, digamos, de olerlo, esa señal química, ese olor a hembra con ganas de reproducirse. Y el macho es capaz de encontrar a la hembra de forma natural. ¿Sí? O sea, el macho sabe que más o menos está por allí, se pone a volar hasta que la ve, se encuentran, copulan y la hembra ya puede poner huevos. En confusión sexual lo que hacemos es poner estos aparatos en el campo y liberar las feromonas a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, de manera que la alta concentración de feromonas que nosotros de confusión sexual que metemos en la finca hace que el macho no sea capaz de encontrar a la hembra o la encuentre de forma muy dificultosa y muy tarde. Entonces, la cantidad de huevos que hay en las fincas tratadas en confusión sexual es mucho menor y por tanto la plaga es mucho menor y por tanto los daños son mucho menores. Mucho menores no quiere decir que seamos capaces de en el primer año hacer 0 daño. No quiero engañar a nadie, hay que ser honesto, pero sí que la confusión sexual tiene un efecto acumulativo en el tiempo. Es decir, el primer año se logra controlar muy bien y mucho mejor que con tratamientos químicos o ecológicos, me da igual. Somos capaces de controlarlo mucho mejor el Pride gracias a la confusión, pero a medida que van pasando, o sea que en esa finca se va repitiendo la aplicación de la confusión, mayores reducciones en la población de Pride tenemos en la finca. Bien, bueno, aquí están las características del propio aparato, de la técnica, de cómo se debe de utilizar. La confusión sexual siempre se debe de colocar en campo antes de los primeros vuelos. Si hemos dicho antes que los primeros vuelos se están empezando a producir ahora, porque ahora están saliendo los adultos de la hoja, ahora es cuando hay que poner la confusión. Es decir, nosotros en Andalucía, que por cierto no lo he comentado antes, pero por suerte el Ministerio nos ha dado el beneplácito para poder vender el producto este 2025 en Andalucía, en Murcia y en Cataluña. En Extremadura lo intentamos, pero no ha podido ser posible que nos den el uso excepcional también para Extremadura. El año que viene tendremos el producto con su registro fitosanitario que se va a utilizar en todo el Estado español. ¿Sí? Toda España.
Entonces, sea como sea, nosotros ya tenemos puesta la confusión sexual en el campo, porque lo ideal es ponerla desde marzo, o sea, ya en el inicio, en marzo. Estará funcionando desde marzo hasta noviembre, como estáis viendo allí, periodo de emisión. Es decir, conclusión, es el único producto, hoy por hoy, que es capaz de trabajar la plaga durante todo el año. Sí, trabaja las 3 generaciones. No es como un tratamiento que hacemos con una piratrina o con una acetamiprid, con lo que corresponda, y a los 10 días ya no hay persistencia en el campo, sino que este producto se coloca en marzo y se retira en noviembre, como digo. Al final es como si fuera un ambientador, es un doméstico donde tenemos una bombona de aluminio, donde está la formulación y arriba hay un cabezal programado que va lanzando las feromonas a lo largo del tiempo, ¿no? de una determinada manera. Hay una superficie mínima aconsejada que son unas 10 hectáreas, porque en confusión sexual importa mucho la cantidad de superficie que tú coloques, pero os puede parecer a lo mejor 10 hectáreas demasiado, pero realmente en viña, por ejemplo, necesitamos 40 o 50 mínimas para que empiece a ser muy eficaz. 10 hectáreas en una misma... ¿Una superficie de 50 hectáreas solamente tratando la parte 10? No, lo que quiero decir es que la mancha a tratar, o sea, una finca, si me pregunta, por ejemplo, ¿podríamos poner una finca de 3 hectáreas? No es aconsejable para nada. ¿Vale? Pero es que yo no tengo más de 3 hectáreas, porque soy un pequeño agricultor, ¿vale? Pero seguro que tu vecino Antonio y tu vecino Juan, entre los 3, podría apañar probablemente 2 hectáreas y media. Pues es una mancha de inicio ya interesante. Nosotros nos encargamos, nuestra empresa, nos encargamos de crear los mapas para saber dónde poner exactamente, en qué árboles poner exactamente cada uno de los aparatos. Porque si os habéis fijado, se ponen de 1 a 2 aparatos por hectárea. O sea, hay 1 o 2 puntos, o 1,5, a veces hacemos dosis de 1,5 por hectárea. Aparatos, que son muy pocos puntos donde hay que colocar cada uno de esos aparatos. Nosotros nos encargamos, como digo, de crear los mapas con cada uno de los puntos geolocalizados, de manera que tú con tu móvil podés ir navegando por la finca con tu coche y vas parándote. En este olivo hay que ponerlo, ¿vale? En el siguiente olivo hay que poner también así, ¿no? Entonces, cuando creamos esas manchas, lo primero que vemos es si llegamos a la mínima superficie de 10 hectáreas. Ahí en este caso, por ejemplo, estáis viendo esto en Antequera. Estos son manchas de unas 70-80 hectáreas más o menos cada una de las dos manchas. Y los que están en azul están por colocar, los que están en rosa son aparatos que ya se han colocado. Que ya con la aplicación sabemos que ya se han colocado esos aparatos, llevar también un registro. Bien, bueno, tenemos una aplicación, como digo, también para hacer evaluaciones de daño en campo o los monitoreos de las trampas y todo esto, ¿sí? También empezamos a trabajar con algunas trampas automáticas. Recomendaciones básicas generales, como decía antes, fincas muy pequeñas por debajo de 10 hectáreas, la de arriba, ¿no? La finca de 8 hectáreas con allí, y además estrecha y alargada, es mucho peor situación que una finca cuadrada de 50 hectáreas como puede ser la finca de abajo. No siempre tenemos la suerte, yo tampoco la tengo en mi caso, excepcional, de tener una finca de 50 hectáreas, pero en zonas de cooperativismo, como es la vuestra, como es mi pueblo, lo que estamos haciendo es empezar con una mancha al menos de 10 hectáreas y a lo largo del tiempo ir uniendo pequeñas parcelas de gente que se empieza a interesar, o bien montar un proyecto de 100, 200 hectáreas entre diferentes socios de una cooperativa. No es ciencia ficción, es realidad. En la viña hemos conseguido a día de hoy que, por ejemplo, la denominación de origen de Cariñena, que tiene 13.500 hectáreas, 13.000 de ellas las hacemos en confusión, porque hemos trabajado con las cooperativas, con las bodegas, para que unan fuerzas, porque tenían un problema común todos que se llamaba lobesia. Aquí el problema podría ser el price, o la mosca, me da igual, y se gestiona de forma colectiva esa plaga, ¿no? Bueno, pues uniendo esfuerzos, a todos nos interesa, todos nos aprovechamos unos de otros, en el sentido de que si ponemos una gran mancha, es que de inicio podemos reducir la dosis y estamos gastando menos dinero por hectárea también, ¿sí? Pero bueno, hemos trabajado en superintensivos, convencionales, ecológicos, secanos, regadíos, tradicionales, intensivos, marcos de 10×10,
En fin, en todas y cada una de las situaciones pensad que llevamos 7 años desarrollando el producto y hemos tenido bueno, mucha cantidad de problemáticas diferentes. En cualquier caso siempre hemos tenido mayor eficacia que cualquiera de las estrategias con las que hemos enfrentado. No sé por qué no me pasa ahora la... Está yo contestando al siguiente ponente que se conecta por el Teams. Ah, vale. Te lo quito. Ah, no, vale. Ya Okay. está. Bueno, hemos hecho muchas evaluaciones, en flor, en fruto, y dentro del fruto hemos mirado la caída famosa de San Miguel después del verano, pero nos hemos dado cuenta en este proyecto, desde el inicio, que había que mirar también a la caída de fruto temprano. Hay años en los que la caída de San Miguel es muy baja y está muy relacionada con la amplísima caída que observamos durante junio, que quizás nadie está viendo, casi nadie está viendo, nadie está mirando. En vuestro caso sí, lo estáis viendo, ¿verdad? Vale, cada vez me alegro, porque es que no es fácil encontrar a gente que esté observando la caída de junio. Hay mucha gente que me pone cara de espanto. Bueno, si estáis viendo la foto de arriba, o sea, la de la izquierda, fruto verde, esos frutos del árbol, cogido del árbol. Si sois capaces de ver los distintos puntos que hay en el cáliz, en la parte blanca, hay puntos oscuros, esos son huevos vivos, y algunos de ellos penetrados. O sea, el que hay a la izquierda al lado de mi dedo, eso es un huevo penetrado. Ese fruto ya está condenado. El siguiente del centro son frutos cogidos del suelo en junio. En ese caso tenía 5 penetraciones, 5 larvas dentro del fruto. El fruto estaba en el suelo, el árbol había decidido tirarlo. Y así, miles y miles de frutos que nos encontramos en junio. O la foto de la derecha, que ya son frutos de caída de San Miguel. No sé si me estoy pasando de tiempo porque tenemos que hablar también de la mosca. Sí, digamos 8 minutos te podía quedar. Vale. Yo sé que es poco, lo siento. Resumo. Finca de 2024, ensayo hecho del año pasado, que quiero traer datos frescos. De media, un 22% menos de daño en el primer año de tratamiento. Una única generación tratada con confusión y ya tenemos un 22% acumulado de media, de menos flores dañadas. Pero ¿qué pasa en los frutos? Un 37. En 2 generaciones acumulamos un 37 de media con respecto a los testigos de la propia finca. Mismo agricultor, misma variedad. Son ensayos muy bien hechos, ¿vale? No me da tiempo a explicaros también eso. ¿Pero qué pasa en la caída de San Miguel? Bueno, pues, fijaos, un 42% menos de fruto caído. ¿Eso quiere decir que no tenemos nada de fruto caído? No, donde pone Mr. P es la cantidad de frutos que se nos cayeron a nosotros. Vuelvo a ser honesto y os digo que nosotros también tenemos daño, pero salvar un 42% de la cosecha con los precios del año pasado, ¿vale? Bien. Eso además es una zona de mucha presión de plaga, que no estoy hablando de medias presiones, aunque que era una zona de muy alta presión de plaga. Estamos hablando de ecológico. Yo soy una persona que ha trabajado mucho en ecológico con gente como vosotros, o sea, con agricultores de muchos sitios, también eco. Es muy importante la forma auxiliar y nos ayuda muchísimo. O sea, cuando ponemos confusión sexual, solemos dejar de tratar, y sobre todo con productos agresivos, que en ecológico también hay productos agresivos contra la fauna auxiliar que se llaman piretrinas naturales. Son unos de ellos de los productos que a mí no me gustan como técnico porque se cargan a estos bichitos que nos ayudan muchísimo a controlar las plagas, sobre todo las crisopas, pero hay muchos otros, hay chinches que se comen a muchas plagas. Es muy importante que tengamos fauna auxiliar, y para ello también es muy importante que tengamos cubiertas vegetales bien manejadas. Cuidado con las cubiertas vegetales, que sobre todo en secano hay que manejarlas muy bien y en tiempo. Bien, hasta aquí el price, pero me gustaría hacer un repaso, aunque fuera un poco breve, sobre el control de mosca del olivo, donde también tenemos muy buen trabajo hecho y muchos años también de desarrollo, de mejora de la estrategia, donde trabajamos con 2 productos que se llaman Roycal y Naturalis. Los 2 también son utilizables por los puestos ecológicos. El Naturalis además está como fitosanitario, el Roycal no lo es de momento. La mosca tiene bastantes también generaciones dependiendo de la climatología de cada campaña, y es un problema muy importante también en el olivar. 2 cosas claras que quiero decir de la mosca que le pasa también al price, y es que cuando hay muy alta temperatura disminuyen sus poblaciones. Cuando hay temperaturas medias, como en 2024, las poblaciones se multiplican.
Cuando hay humedad, las poblaciones se multiplican. De una generación para otra pueden estar moribundos, casi por desaparecer, que no los vemos en la finca, y en la siguiente generación, como haya buenas condiciones, se nos multiplica de forma exponencial. Y una cosa de la mosca que no le pasa al price es que, como bien sabéis, si la aceituna no está arrugada, la mosca pica. Si hay condiciones climáticas. ¿Sí? Vale. No solamente pica, sino que produce más huevo, si no está arrugada la aceituna. Una cosa que no sé si, bueno, si se comenta en vuestros foros o no, pero una cosa que hemos aprendido en los últimos años, que va en contra de lo que pensábamos, es que la mosca no se mueve de la montaña al valle, del valle a la montaña. La mosca se mueve, como pone ahí, unos 20 a 70 metros. No vuela 1 kilómetro. La mosca no vuela. La mosca se queda. Si tiene comida en su finca, en vuestras fincas, si tiene comida, la mosca no se va a ir jamás fuera de esa finca. Se va a quedar ahí. El daño que nos hace la mosca es de la mosca que nosotros hemos producido en nuestra finca. Y esto es muy importante, ¿sí? A la hora de manejar. O sea, podemos manejar la mosca de mi finca sin que me afecte la del vecino a mí. Hombre, puedo tener entrada de las últimas líneas del perímetro a mi perímetro. Vale, eso sí, claro. Pero de mi vecino al centro de mi finca no. Y mientras más grande sea mi finca, menos influencia tiene lo que pasa afuera, ¿no? Bien, os había traído algunas fotos, pero no nos vamos a detener. Una foto de una caída de la Sierra Subbética Genovesa, de mi tierra. Obviamente eso tiene efectos sobre la calidad del aceite en acidez. Pero bueno, yendo un poco, o sea, voy terminando mi charla y yendo un poco al grano. Trabajamos, como he dicho, con dos productos, uno que es Roycal, que es kaolín molido y calcinado, y cuando digo kaolín, digo silicato de aluminio, y si está calcinado es silicato de aluminio deshidratado. No tiene nada que ver con silicato de aluminio no deshidratado, aunque se parece, pero en lo que no tiene nada que ver es con un carbonato cálcico, con una tierra de diatomea, que a día de hoy hay muchos productos que es de este tipo que se utilizan, se están utilizando en campo para también la mosca del olivo como protector solar, pero si hay un producto de alta calidad, sería el kaolín, permitidmelo, el kaolín calcinado. Bien, ¿por qué? Pues porque nos persiste muy bien en el campo, no nos atora, no nos estropea la maquinaria de aplicación, no nos atora las boquillas, las bombas las respeta, no se lo lleva la lluvia, ¿sí? O sea, nosotros hemos hecho tratamientos con Roycal y 45 litros después de lluvia no se nos había lavado. De hecho, estuve la semana pasada viendo un olivar tratado de julio de 2024 y todavía se veían las manchas del Roycal, que yo aluciné. Eso no es normal de... Pero bueno. Un par de minutillos, por favor. Vale, voy terminando. El otro producto se llama Naturalis y es un hongo entomopatógeno. Es un microorganismo que hace que la mosca no quiera poner huevos en los frutos tratados. Hay que mojar bien el fruto. Y si la mosca se termina posando en el fruto tratado, es susceptible de morir esa mosca por contactar con la espora del hongo. Normalmente nosotros posicionamos los tratamientos del Roycal, del kaolín calcinado, al inicio del verano, porque como funciona como protector solar también muy bien, tenemos también eficacia demostrada con el Roycal en protección solar, y como funciona también muy bien contra las primeras picadas de principios del verano, pues lo metemos ahí. Dura todo el verano, la plaga se viene abajo durante agosto normalmente, y a finales de la mitad de septiembre, dependiendo de la categoría de la zona, durante el otoño ya empieza otra vez la nueva generación de moscas. Entramos, cuando la cosa se pone complicada, entramos con el Naturalis. Hay gente que hace otro tratamiento de Roycal, o bien se van directamente al Naturalis. Un olivo tratado con el kaolín calcinado, así es como queda, ese es el aspecto. Un olivo tratado con el Naturalis para que se vea que se mojan, que hay que mojar los frutos. Bueno, no quiero detenerme mucho más. Hasta aquí mi charla, muchas gracias, y si hay alguna pregunta ahora o después, pues la podemos resolver. Gracias.
que hay muchas preguntas, algunas las podemos recoger ahora, otras pues ellos van a estar aquí en la sala y las van a poder resolver. ¿Alguien que tenga algún tipo de pregunta? Yo tenía una y hago una rápida, bueno, unos comentarios, porque antes comentaba vuestro producto para atraer lo que es el price, el tamaño de la parcela o el tamaño de las parcelas va a influir. El año pasado estuvimos hablando del tema de la importancia de las cooperativas de crear secciones que den servicio a los socios, es decir, que este tipo de planteamiento puede emanar de la propia cooperativa, que conoce la distribución de sus parcelas, y hacer, digamos, un tratamiento a gran escala a todos sus socios para que no sea el agricultor particular el que lo pueda hacer, como estaba haciendo la denominación de origen de Cariñena, que hemos comentado, y así, digamos, quitar ese peso al socio y tomar una iniciativa propia. Y yo tendría una pregunta rápida. Tú has puesto en valor lo que es la fauna auxiliar, la importancia de las temperaturas ahora en el año del Pride. ¿Cómo podría afectar el cambio climático, el cambio de las condiciones, por ejemplo, el último vuelo de la mosca, el último tratamiento, si se solaparía con la campaña de la recolección o podría afectar alguna plaga auxiliar? Vale, por parte, primero, la confusión sexual no atrae a nadie. Lo que hace es confundir, o sea, mete tanta cantidad de feromonas en el ambiente que volvemos locos a los machos. Pero bueno, hecha esa aclaración, lo que apunta Alfonso sobre el tema de que los técnicos estén implicados es clave en todo esto. No me ha dado tiempo a comentarlo, pero claro, al final estos son productos muy técnicos que necesitamos del apoyo del técnico. Un agricultor por separado no hace nada, salvo que tenga 200 hectáreas, ¿sí? Entonces, es muy interesante que se gestione, o sea, hay un control colectivo gestionado desde las cooperativas, incluso entre cooperativas puestas de acuerdo. Sería genial para tratarlo a nivel de territorio. Y luego, sobre el tema del cambio climático, ¿cómo afectaríamos alguna plaga auxiliar o el último vuelo de la mosca? Lo que estamos viendo es que, lo estáis viendo todos, o sea, las generaciones de mosca son capaces, el año pasado fueron capaces de llegar a noviembre. En noviembre hemos tenido ataques de mosca muy agresivos, cuando todo el mundo, o sea, y en los años anteriores la gente se sorprendía porque llegaban a finales de octubre las generaciones de mosca. Bueno, pues en 2024 hemos llegado a noviembre con las generaciones de mosca. Otra cosa en la que parece que el cambio climático está haciendo de la suya es que los inviernos son tan suaves que no tenemos control a través de la helada de las generaciones que pasan el invierno en el campo. Pride, mosca, no lo controla. No sé, no me ha dado tiempo a preguntaros. ¿Estáis viendo las hojas del olivo con galería? ¿Estáis viendo daño de Pride filófaga? Aquí no, ¿sí? Si vais al campo, a lo mejor os lleváis una sorpresa de la cantidad de Pride que hay en la hoja. A lo mejor hay zonas que sí, zonas que no. En mi zona está viendo mucho, en Portugal también me están hablando de bastante filófaga, me han enviado vídeos, fotos. Bien, ¿por qué hay tantísimos? Pues es que no ha hecho frío, no sé por vuestra zona. A lo mejor aquí ha habido heladas fuertes este año, alguna, pero pocas horas, pocos días. No es suficiente, se meten dentro de la galería y si no hay muchos días de helada, al final resisten. Entonces, el cambio climático, pues, todo esto está afectando. La fauna auxiliar también sobrevive más. Sobre la fauna auxiliar afecta mucho más los tratamientos agresivos que hagamos de amplio espectro, o insecticida de amplio espectro, que otro tipo de cosas. O si tenemos o no refugio para que ellas vivan. No sé si... Yo te quería preguntar, el tratamiento de mosca ya a final de octubre, noviembre, en nuestro caso ya no nos afecta mucho la picadura porque cosechamos en noviembre. Ya. Entonces ya en esa fecha no nos afecta mucho. De cualquier manera, lo que te quiero preguntar es ¿cuánto es el coste por hectárea? Que yo creo que es importante saberlo, porque como decíamos antes, cada vez vale menos el precio de Tune, cada vez los costes, los gastos se nos han disparado y bueno, no sabemos hasta qué punto es rentable. Los costes fijos son importantes y los variables también en el olivar, y hay que tener en cuenta, por supuesto, o sea, es clave. A ver, sobre el tema del price, concretamente en el price, una de las preocupaciones que teníamos nosotros era que el precio fuera rentable, o sea, que fuera asumible por el agricultor, y estamos seguros de que lo es.
Ahora bien, mientras más rentable sea tu explotación, en concreto, tu realidad, más podrás asumirlo. Entonces, lo que nos planteábamos desde el inicio es que no podía estar, porque me preguntaban los japoneses y otros compañeros de otros países que no conocen el olivar, me preguntaban, pero ¿cuántos tratamientos se hacen? ¿5? ¿6 tratamientos en el olivar? No, se hacen 1, 2 o ninguno contra el Pride. Vale, entonces tenía que entrar en un rango medio, ¿no? Hay zonas donde hay Pride se hacen 3 tratamientos contra el Pride, como por ejemplo Antequera. O en un olivar súper intensivo se mete contra plagas hasta 5 tratamientos de insecticidas. Entonces, lo que intentamos fue que fuera más que rentable, o sea, que fuera el producto más que rentable. El producto, si dependiendo de la dosis, puede ser incluso el doble de barato, ¿sí? No, porque utiliza dosis bajas. De 1 a 2. De media, vamos, yo creo que... Claro, no. Para preguntar el precio tendréis que hablar con los distribuidores de zona. Nosotros no hacemos venta directa. Entonces, para eso, aquí hay distribuidores en la zona que trabajan con nosotros. Podemos hablarlo podéis hablarlo con ellos cuando queráis. Pero que pensad que es un precio que está en las medias de gasto por hectárea para controlar el price. Eso por un lado. Pero es que por otro lado, estamos hablando de salvar mucha cosecha. Entonces, si pones en la balanza las dos cosas, está más que pagado. Venimos haciendo tratamientos con productos químicos. Y el tema está en comparar el coste de esto que nos acaba de contar con el coste que tenemos en los tratamientos que estamos efectuando hasta ahora. Pensando, si nosotros tenemos Pride, vamos a tener que tratar, desde el punto de vista técnico, será necesario tratar 2 veces. De una manera u otra. Sí, si estamos hablando de agricultura ecológica, trataremos con Bacillus thuringiensis. Claro. Está por debajo del coste de 2 Bacillus thuringiensis. ¿Sí? Dependiendo del Bacillus que utilices, se utiliza un producto de buena calidad. Todavía no lo podemos aplicar. ¿Eh? De cualquier manera, en Extremadura todavía no lo podemos aplicar. No, el año que viene sí, pero y de hecho ya vamos fuera de tiempo casi, O sea, sí, ya empiezan a volar, no queremos poner confusión habiendo empezado a volar la plaga. La primera de marzo. Hay que empezar a mediados de marzo aproximadamente aquí en vuestra zona. La zona muy temprana de la campiña cordobesa sevillana, principios de marzo, pero este año se ha retrasado. O sea, este año también hemos tenido más margen para colocarnos a finales de marzo. Bueno, pues agradecer a Andrés su participación, un pequeño detalle de la Diputación de Badajoz, y lo tenéis aquí dentro de un rato para seguir con las preguntas y comentarios. Así que vamos a pasar.